Bien, vamos a ir al mensaje. Le voy a pedir que nos pongamos de pie. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Judas. Es un libro antes del Apocalipsis, para aquellos que lo están buscando. Judas. Un libro antes del Apocalipsis. Capítulo 1, versículo 3. Una palabra maravillosa. Fuerte, pero maravillosa. Para que ayude a la iglesia a seguir adelante. Amén. Judas, capítulo 1, versículo 3. Y le vamos a dar lectura al mensaje. Y lo vamos a hacer con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice así: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes había sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Le vamos a pedir al Señor, donde estemos en nuestra mente, que Dios pueda sacar todo espíritu de cansancio en esta hora, todo espíritu de aburrimiento, todo espíritu, hermano, ajeno a la voluntad del Señor, lo desechamos en el nombre de Jesucristo. Yo quiero, hermano, si Dios también quiere, que usted esté atento a la palabra, porque el mensaje de hoy nos vamos a dar cuenta en el tiempo en el cual estamos viviendo. Libro de Judas, un libro antes del Apocalipsis. Apocalipsis es un libro en donde tienen que suceder cosas terribles en la venida de Jesucristo, ¿cierto? Gran parte de destrucción de este mundo. Pero hoy nos habla Judas, no es Judas Iscariote por si acaso, sino Judas, el hermano de Jesús. Que Dios nos bendiga, amén. Y habla a la iglesia. Y habla en forma enérgica, en forma para que nosotros podamos despertar como pueblo de Dios, porque los hijos de Dios y las iglesias en los últimos tiempos lamentablemente no andan bien como Dios quiere que andemos. Que el Señor nos bendiga. Y dice la palabra de Dios, dice: amados hermanos, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribir y exhortándonos que contendáis ardientemente en la fe. Vamos a detenerlo en la fe. Que Dios nos bendiga, amén. Aquí está hablando el apóstol Judas y habla de esta maravillosa salvación. Amén. Que nosotros mantenemos, dice, en común. Porque lo más importante que usted viene a buscar a la casa de oración no es la sanidad, a lo mejor, a su cuerpo físico. No es lo que Dios pueda brindarle a través de la bendición, ya sea mediante un trabajo, un vehículo, la prosperidad, sino lo más importante que a nosotros nos convoca como iglesia, como hijo de Dios, es luchar por nuestra salvación. Amén. Esa salvación que un día Dios la entregó en forma gratuita, pero con un alto precio. ¿Cuál fue este alto precio? La muerte, derramando su sangre preciosa allí en el madero de la cruz. Porque nosotros somos comprados a precio de sangre. ¿Y por qué dice que Él está exhortando
Exhortar es enseñar. Porque muchas veces nosotros podemos decir el evangelio es de esta forma y Dios te dice no es de esta forma. Porque muchas veces nosotros como hijos de Dios llevamos un evangelio fácil, un evangelio liviano, un evangelio que podamos llevarlo, que no sea tan complicado. Amén. Pero si nosotros llevamos ese evangelio a nuestra manera, va a llegar el día en que Dios venga a buscar su iglesia, venga a buscar sus escogidos y no nos vamos a ir con Dios. Que el Señor nos bendiga. Para poder entender lo que Dios quiere de nosotros. Y aquí nos habla y dice, y me ha sido necesario escribir y exhortando que contendáis ardientemente por fe. Mire la palabra que Dios hoy nos dice. Quiero exhortaros para que andéis ardientemente. Las cosas frías Dios las desecha. Ya voy a ir a la iglesia para que nada me digan. Mejor no vengas. Si no vienes con esa fe, con esa fuerza, con ese deseo de buscar a Dios, mejor quédate en tu casa. Aquí está hablando para que vengas ardientemente, pero dice en la fe. Creyendo en lo que hoy se está predicando, creyendo en la palabra de Dios, creyendo que hay una salvación, creyendo que un día Cristo murió por mí y murió por usted. Pero no dice a medias, sino lo dice ardientemente. Porque Dios quiere una iglesia viva, Dios quiere una iglesia poderosa, para que las puertas del infierno no prevalezcan contra la iglesia. Porque la labor de nosotros como hijos de Dios es una lucha que nosotros tenemos con los espíritus inmundos. Y más abajo nos vamos a dar cuenta que hay 3 espíritus que normalmente están en las iglesias. Espíritus que destruyen, espíritus que decaen, espíritus que dividen, espíritus que cuestionan todo. Y Dios no quiere una iglesia así. Dios quiere una iglesia unida. Dios quiere una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, para que cuando vengan esas antimañas del enemigo puedan ser desechadas. Desechadas. Que Dios nos bendiga, amén. Dios quiere una iglesia ardiente en la fe. No quiere que usted venga con ese ánimo decaído. No quiere que usted venga poco menos que se sienta y porque tuvo un mal día, a lo mejor todo le cae mal. Dios quiere que usted entregue sus problemas, sus dificultades a Él. Venid a mí los cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Que Dios nos bendiga, iglesia, amén. Quedamos en la fe. Que ha sido una vez dada, ¿a quién? Esa fe, ¿a quién ha sido una vez dada? A los santos, no a cualquiera, sino a nosotros, a los hijos de Dios. No a la gente del mundo, no a la gente que no cree, no a la gente que lleva un evangelio a su manera, sino a nosotros, los que luchamos en forma diaria. Porque no crea que usted lucha solamente la hora o las 2 horas que viene a la iglesia, o si no, nuestra lucha es diaria. Porque el enemigo nos busca como león rugiente para que nosotros retrocedamos, para que nosotros podamos de una u otra forma decir, esto no es para mí. Judas hablaba al pueblo y exhortaba a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia estaba decayendo. Así como también el profeta Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento antes de llegar a Mateos, cuando hablaba fuertemente al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios sabe lo que estaba sucediendo, se apartó de Dios, llevaba un evangelio a su manera. Y por eso cuando habla allí Malaquías le dice, vendrá el día grande y ardiente como un horno, en donde los soberbios arderán como estopas. ¿Y sabe lo que sucedió? Hubo un silencio de 400 años. ¿Sabían ustedes o no?
Hubo un silencio de 400 años. 400 años no habló Dios. Cayó. ¿Y por qué cayó? Porque el pueblo de Dios le desechó. Porque el pueblo de Dios se apartó. Muchas veces nosotros decimos, ¿por qué Dios no me habla a mi vida? Muchas veces nosotros decimos, ¿por qué no hay un aleluya en esta iglesia? ¿Por qué Dios no hace sanidades, no hace prodigios? ¿Por qué Dios no hace una transformación en mi vida? Porque nosotros nos alejamos de Dios. 400 años se alejó Dios de su pueblo. Y esto se rompió cuando envió a su Hijo, Jesucristo. Que Dios nos bendiga, iglesia, para que podamos ser ardientes en la fe. Si eres frío, dice, de mi boca te vomitaré. ¿Quiere que Dios lo vomite? El vómito se llama desecho. Es algo que a usted no le cae bien y lo bota. Más bien debemos ser ardientes. Que Dios nos bendiga. Amén. En el verso 4 habla de hombres. Y la palabra de Dios, cuando habla de hombre, nos deja exento a las mujeres. Amén. Porque algunos hombres, dice, han entrado en forma encubierta. Lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Mantengámonos ahí. Porque hay hombres, pero también mujeres, dice que han entrado en forma encubierta. Y estos hombres que entraron en forma encubierta al pueblo de Dios fueron destinados ¿para qué? Dice, no para salvación, para condenación. Iglesia, nosotros, dice la palabra de Dios, que tenemos la mente de Cristo. Debemos saber discernir las cosas buenas y las cosas malas. La palabra de Dios dice bien claro, no unáis en yugo desigual. Porque ¿qué comparación tiene la tiniebla con la luz? Ninguna. La iglesia debe cuidarse. El pueblo de Dios debe protegerse de estas personas que entran en forma encubierta, dice la Escritura. Que su único propósito es destruir. Que su único propósito es decaer. Que su único propósito es dividir. Que su único propósito es que la iglesia no avance. ¿Y sabe qué? A veces no es tan necesario que usted pueda llevar años en el evangelio, porque hay gente que lleva años en el evangelio, pero aún no encuentra una transformación y un arrepentimiento genuino. Más bien la gente que llega postrera, como dice la Escritura, hay una entrega total y hay un arrepentimiento genuino. Porque el arrepentimiento se nota. Que Dios nos bendiga, amén. Dice en forma encubierta, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Y aquí está narrando o manifestando el tipo de hombre. Amén. Y dice, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Mantengámonos en esa coma. Que Dios nos bendiga. Amén. Hoy en día usted por las plataformas pueden ver muchas sectas, pongámosle sectas religiosas, en donde bailan, en donde danzan, en donde están convirtiendo las iglesias en un show. Para poder atraer al público, para poder atraer a la juventud, que le permiten a usted venir como usted quiera venir. Porque se toman de la parte de la Escritura en donde dice, ven tal como estás. Y la verdad que la Escritura dice así. Pero en primera instancia Dios te recibe tal como estás. Pero en ninguna parte te dice, permanece como llegaste. No dice eso. Que Dios nos bendiga, amén. Y dice hombres, cuando dice hombre también dice mujeres, que han convertido, ¿cierto?, el libertinaje, la gracia de Dios. Hay un libertinaje hoy en día
que no se entiende. Hay un libertinaje en donde los templos lo están convirtiendo, hermano, poco menos que en discoteca. Que supuestamente hay que bailar, hay que danzar, porque eso es para poder darle ofrenda a Dios. Que Dios nos ayude y nos libre de estas cosas. Porque las cosas de Dios son prudentes. Porque las cosas de Dios son ordenadas. Porque nosotros no venimos a servir a un hombre. Venimos a servir a un Dios todopoderoso. Que en cualquier minuto nos quita la vida y ahí quedamos. Un Dios que está por sobre todo presidente. Un Dios que está por sobre todo rey de esta tierra. Es nuestro Dios. Al cual yo le sirvo. Y al cual usted le sirve, el que se merece el temor, el que se merece la honra, el que se merece la gloria. Que Dios nos bendiga, amén. Que Dios nos libre de estas cosas. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Acuérdese que nadie va al Padre a través de Jesucristo. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre a través de Cristo. Que el Señor nos bendiga, amén. Él es nuestro soberano. Él es nuestro Dios. Amén. Que nunca se nos olvide que Él se merece la honra, que Él se merece la gloria y se merece el respeto y el temor de cada uno de nosotros. Nos vamos a trasladar al versículo 10, en donde sigue narrando las cualidades de este hombre y de estas mujeres. Amén. En el verso 10 dice: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen. Se corrompen como animales irracionales. Que Dios tenga misericordia. Pero estos blasfeman, diciendo: no hay un Dios. ¿Dónde está tu Dios? Muéstramelo. ¿Cierto? ¿Cuántas veces nos han dicho: oye, si Dios no existe, si Dios existiera, ¿por qué hay tanto dolor en el mundo? ¿Por qué mueren los pequeños? ¿Ha escuchado esto? Blasfeman. Pero lamentablemente este dolor que lleva el mundo hoy es porque el hombre ha buscado su propio camino y se ha apartado de Dios. Se ha apartado de la divisa de Dios, de la protección divina. De cuántas cosas no conocen, blasfeman. Porque ellos, la verdad, que no conocen las grandezas de Dios. Y por eso simplemente blasfeman, mintiendo. Pero nosotros conocemos que Dios es un Dios poderoso. Sabemos que Dios existe. Sabemos que Dios da la vida donde no la hay. Bendice donde el enemigo maldice. Porque el Hijo de Dios, ¿se acuerdan que yo les dije? Es un hijo de bendición. Y donde quiera que va, Él lleva bendición. Aunque usted le maldigan, usted lleva bendición. De su boca debe salir siempre bendición, prosperidad. Amén. Que Dios nos bendiga. En el verso 10 dice: se corrompen como animales irracionales. Conocemos que los animales en su totalidad no tienen raciocinio. ¿Qué es el raciocinio? El poder discernir las cosas que le convienen y las cosas que no le convienen. Las cosas que le sirven a ellos y las cosas que no le sirven. Normalmente un perrito o un animal no puede medir el peligro. Pero nosotros tenemos el raciocinio para poder medir el peligro. Saber que si yo meto la mano al fuego me voy a quemar. Saber que si yo voy a pasar de aquí hacia abajo y siendo muy alto, a lo mejor me voy a caer y me voy a golpear. Los animales no tienen ese raciocinio de poder equivocarse.
Pero nosotros sí tenemos ese raciocinio. Y esta gente que blasfema, esta gente que tiene su mente cauterizada, como le dice el apóstol Pablo, porque la verdad que tienen su mente cauterizada, porque no quieren entender, no quieren aceptar que hay un Dios todopoderoso. Dice que andan en forma irracional, como simplemente los animales. Que Dios nos bendiga. Aquí yo creo que hay gente que tiene raciocinio. Amén. O sea, Dios nos está haciendo entender el mensaje. Dios nos está haciendo comprender lo que Dios quiere de nuestras vidas. Amén. Que podamos discernir entre las cosas buenas que nos convienen, las cuales no. Que podamos desechar lo que a nosotros nos afecta. Que podamos desechar lo que a nosotros de una u otra forma nos aparta del amor de Dios. Amén. En el verso 11 dice que ayunáis. Ay. Esa es una advertencia. Normalmente nosotros los padres, cuando nuestros hijos se portan mal, ¿qué le hicimos? Cuidado. A la próxima no vamos a conversar. Y Dios hoy te dice, ay de ellos. Ay de aquellas personas. Ay de aquellos hombres por los cuales nos está narrando la Escritura. Irracionales, blasfemos. Porque Dios no le gusta a la gente en la iglesia que sea blasfema. Y usted dice, no, si la blasfemia contra el Espíritu Santo, no, está hablando de blasfemia. Blasfemia contra sus líderes, blasfemia contra el predicador, blasfemia contra el profeta, blasfemia contra su prójimo. ¿Sabe usted que el Hijo de Dios que no ama a su prójimo es considerado un homicida? ¿Sabe usted eso? Y dice que el homicida no entrará en el reino de los cielos. Y muchas veces decimos, no, yo amo a quien quiero nomás. El homicida no entrará en el reino de los cielos. Preocúpese. Que Dios nos bendiga, amén. Y dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron contra la contradicción de Core. Ahora vamos a analizar estos tres personajes. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. ¿Quién era Caín? Hijo de Adán. Amén. Hijo de Adán. Que tenía un hermano que se llamaba Abel. Pero Caín tenía una personalidad particular, póngale. Una personalidad en el que él hacía las cosas a su manera. En ese entonces, para poder honrar a Dios en holocausto había que tener un becerro, botar su sangre y entregarla a Jehová Dios. ¿Sabe lo que él hacía? Le daba fruta, le daba verduras de lo que él tenía. O sea, él honraba a Dios, pero a su manera. A su manera. ¿Cuántos de los que están hoy en la iglesia honran a Dios a su manera? ¿Y qué pasó con Caín? Dice que la ofrenda fue desechada. Porque usted no puede honrar a Dios a su manera, iglesia. La palabra de Dios está escrita y Dios pide una cosa y esa cosa nosotros tenemos que hacer. Y la ofrenda de Abel era recibida a Jehová Dios. ¿Qué cayó en Caín cuando se dio cuenta que la ofrenda de él fue desechada? Entró la envidia, entró el odio, se enojó. Y aquí está hablando hombres que tienen este espíritu. Espíritu de envidia, espíritu de enojo, espíritu de celos. ¿Por qué a mí no?
Porque Dios no me honra a mí si yo busco a Dios, llevo tantos años. ¿Y lo está honrando bien a Dios usted? ¿O lo está honrando como Caín, a su manera? Que Dios nos bendiga. Amén. ¿Le gusta la palabra? Amén. Maravilloso el mensaje. Amén. Caín, por envidia, dice que mató a su hermano. Amén. Pero él pensaba que matándolo se acababa el sufrimiento. ¿Cuántos hay en la iglesia que muchas veces matan a su hermano por envidia? Porque no son tomados en cuenta. Porque ven que Dios está bendiciendo al hermano más que a mí. Y yo que llevo años, a lo mejor todavía Dios no me bendice. ¿Tendrá el espíritu de Caín? ¿O tendrá el espíritu de Abel? Porque Abel era un hombre temeroso. Era un pastor de ovejas. Le daba el sacrificio como el Dios pedía que le dieran el sacrificio. ¿Cuántos de nosotros damos el sacrificio como Dios nos pide que sea? ¿O hacemos un sacrificio de nuestra manera? ¿Le damos lo que nos sobra de tiempo? ¿Le damos lo que nos sobra de nuestras primicias, de nuestras ofrendas? Que Dios nos bendiga. Pero después queremos que Dios nos honre. Y cuando Dios no nos honra, ¿qué sucede? Entra el espíritu de Caín en nosotros y nos enojamos como se enojó con Abel. Y queremos puro matar a nuestro hermano, a nuestro prójimo. ¿Y cómo lo matamos? Con desprecio, con maldición, dándole un abrazo y por detrás diciéndole que Dios te maldiga. No quiero que prosperes. Juntándonos y blasfemando contra su prójimo, contra su pastor, contra su líder, contra su hermano, contra su hermana. Porque este espíritu, dice la Escritura, es el que está entrando a las iglesias. El espíritu de Caín. El espíritu de Caín, que a veces sin querer matamos a nuestros propios hermanos que están junto a nosotros en la iglesia. Que el Señor nos libre de esto. Amén. Pero también la palabra de Dios nombra a otro que dice Balaam. Amén. Veamos quién es Balaam. Balaam era un profeta, dice la Escritura, que en primera instancia era un hombre temeroso a Dios. Pero llegó el momento en que un rey lo sobornó. Le ofreció poder, dinero. ¿Y sabe para qué? Para que maldijera. En vez de dar bendición, llegó un minuto en que ese profeta empezó a maldecir. Que Dios nos bendiga. ¿Cuántos dentro de la iglesia han equivocado su camino? ¿Cuánto muchas veces dentro de la iglesia en vez de bendecir maldicen? ¿Y sabe qué le dijo este rey cuando venía el pueblo de Israel? Que llevaba 40 años de andar por el desierto. La tribu tenía que esperarle con comida y alimentos y agua. Pero este le dio maldición al pueblo de Israel. Pero ¿sabe lo que hizo Dios? En vez de esa maldición fuera hecha maldición, Dios lo hizo bendición. Y cada vez que maldecía a este profeta, Dios hizo lo contrario y le bendecía al pueblo de Dios. Mire el espíritu de Balaam. ¿Hay gente así dentro de las iglesias? Sí. Le muestran una cara por delante, pero sus sentimientos son como el de Balaam. Maldicen.
Pero sabe que cuando usted está bien en los caminos del Señor, esa maldición se convierte en bendición para nosotros. ¿Cuánto a lo mejor de nosotros como iglesia quisieran ver destruida esta iglesia? ¿Cuánto? Mucho. Pero mire cómo está, mire cómo Dios lo convierte. Porque cuando nosotros estamos bajo la cobertura de Dios, ninguna maldición nos tocará. Porque el poder de Dios es más grande. Porque el poder de Dios, iglesia, es el que prevalece. Porque Dios siempre va a tener la última palabra. Y cuando usted confía en Dios y sabe que Dios siempre tiene la última palabra, usted simplemente espera y descansa en Dios. O sea, en nosotros no debería haber preocupación. En nosotros no debería haber desespero. En nosotros deberíamos estar siempre descansando en la promesa de Dios. El Señor nos bendiga. Pero también la Escritura nos está nombrando otro hombre. Coré. El espíritu de Coré. ¿Quién era Coré? Que Dios nos bendiga. Coré era un hombre, dice la Escritura, que anduvo con Moisés y con Aarón y el pueblo de Israel. Era un hombre que tenía un espíritu de división. Se iba en contra de los líderes. Le mostraba una carita a Moisés y Aarón, pero por detrás tenía el espíritu de rebeldía, el espíritu de destrucción, el espíritu, hermano, de división. Cuando Moisés se tardó buscando las tablas de la ley, Coré empezó a hablar en el pueblo, diciendo: ¿y por qué Moisés solamente puede hablar con Dios? ¿Y por qué no podemos hacerlo yo, tú, si somos iguales? ¿O acaso lo ama más a él que a nosotros? ¿Cuántas veces en el pueblo muchas veces puede decir: y él nomás tiene que ser el pastor, y él nomás tiene que ser el líder, y él nomás tiene que... ¿Por qué lo toman en cuenta a él y no me toman en cuenta a mí? ¿Y usted cree que Dios no escucha estas cosas? ¿Sabe que Dios escuchó? Jehová Dios escuchó a Coré cuando estaba haciendo división en el pueblo. Inclusive convenció a Aarón para que hicieran un becerro. Porque dijo: Moisés ha muerto, ha tardado mucho, y ahora tenemos que hacer otro Dios para poder honrarle, para poder servirle. Era tan fuerte el poder de convencimiento. Mire lo que tenía Coré, tenía un poder de convencimiento. Cuidado, iglesia, que no solo el que habla bonito tiene de Dios. No solo el que tiene el don de la palabra es porque Dios está con él. Cuidado. Y sabe que convenció a gran parte del pueblo. Hicieron este becerro. Le adoraron. Pero cuando Moisés bajó, ¿cierto? Y vio al pueblo adorando este becerro, allí el poder de Dios estaba con Moisés. ¿Sabe lo que hizo Jehová Dios? Le dijo: los que estén con Coré, pónganse a un lado. Los que quieran seguir a Coré, síganlo. Y gran parte de la multitud del pueblo de Israel se unió. Y estamos hablando de hombres, mujeres, niños, animales, porque todas sus cosas se las llevaron. Y al lado a este lado, por ejemplo, va a estar Coré. Y Moisés y Jehová Dios le dijo: Moisés, los que estén con Moisés, ahora acá. Siguieron sus familias, sus hijos, sus mujeres, sus animales, y los apartó. ¿Sabe lo que sucedió? Jehová Dios abrió la tierra
y se tragó a los que estaban con Coré. Hombres, mujeres, niños, animales. ¿Por qué lo hizo? Porque este hombre causó división. Porque este hombre se fue en contra del liderazgo de Moisés. Porque este hombre empezó a blasfemar contra el líder. El líder que lo había puesto Dios. Subráyelo en su mente. El líder que había puesto Dios, no cualquiera. Usted se va en contra del líder, cuidado. Cuando el líder lo pone Dios, no se vaya en contra de la voluntad. Que Dios nos bendiga. ¿Sabe lo que pasó con Coré? Con 200 hombres que estaban a su lado, dice la palabra del Señor, que cayó fuego divino del cielo y lo quemó. Que Dios nos bendiga, iglesia. Espíritu de Caín, espíritu de Balaam y espíritu de Coré. Estos tres espíritus hoy están en las iglesias. ¿Por qué cree usted que una iglesia cuesta tanto que sea unida? ¿Cuántas veces yo he salido de mi boca que desde el principio que tomé a cargo esta casa de oración dije que iba a luchar para que esta iglesia sea unida? ¿Y sabe cuánto me ha costado? 10 años y todavía no lo he logrado. No sé cuántos años más me va a costar. No sé si voy a poder verlo con mis ojos, llegar un día y que todos se amen como deben amarse, y que todos se respeten como deben respetarse, y que todos hagan la voluntad de Dios como debe ser y no como Caín, que ofrendaba a Dios pero a su voluntad, que quería honrar a Dios pero a su manera, o como Balaam, que cambió su camino de ser un profeta de Dios. Se vendió. ¿Cuánto a lo mejor aquí se venden por mucho menos? Cuidado con lo que habla. Cuidado con lo que hace. Cuidado con lo que dice. Yo no lo escucho, pero Dios lo escucha. Y tarde o temprano, estos tres personajes tuvieron su recompensa. No espere la recompensa de Dios, porque la recompensa de Dios va a ser con mano fuerte. Acuérdense que en el versículo 11 dice, ¡ay de ellos! No está hablando con suavidad. No está hablando que los voy a perdonar. Le está diciendo, ¡ay de ellos! Una advertencia. Hoy Dios habla a la iglesia y hace esta advertencia para que nosotros podamos desechar estos tres espíritus que hoy en día están en las iglesias, que no permiten avanzar, que no permiten crecer. Y estamos hablando de los cuerpos en sí y de la iglesia como tal. Y si hoy en cada uno de ustedes o en algunos existen estos tres espíritus, pídale a Dios que se los saque. Pídale a Dios que usted pueda poder amar a su prójimo. Pídale a Dios aprender a trabajar en equipo. A Dios no le gusta los individualistas. No. Usted puede tocar muy bien. Usted puede cantar muy bien. Usted puede orar mucho. Usted puede saberse la Biblia bastante. Pero si es un individualista, no es nada. Dios quiere que aprendamos a trabajar en equipo. Dios quiere que podamos sentir la necesidad de cuando me falta este de al lado.
¿Dónde estará? Necesito el que se sienta a la izquierda mía. Poder preocuparme el que se sienta atrás mío. Y no cuestionar, decir, es que anda en un asado. Es que anda en... No, si Dios no me está diciendo eso. Está diciendo que me preocupe de aquel que está faltando. Que me preocupe de aquel que está haciendo las cosas mal. Que no podamos tener estos espíritus que lo único que querían es hacer división, y que hoy el apóstol Judas exhorta a la iglesia para que nosotros desechemos estas cosas. Para que nosotros podamos decir, perdóname, Señor, si un día blasfemé contra mi hermano. Perdóname, Señor, si un día dije que el pastor no servía para nada. Perdóname, Señor, si un día cometí el error de decir y blasfemar contra cualquier hermano de la iglesia. Dios no nos llamó a juzgar, iglesia. No. Ni yo, siendo el líder, puedo juzgar. El único que un día va a juzgar se llama Jesucristo. Dios nos llamó a perdonar. Dios nos llamó a amarnos los unos a los otros. Y aún dice a soportarnos. Porque escrito está, dice la palabra de Dios, el carácter de los hombres en los últimos días será de soberbia, impetuosos, rebeldes, amadores de sí mismo, ¿cierto? Llevados a su idea. ¿Y cuántos hoy son así? Que no se les puede decir nada. ¿Cuántos hoy, hermanos de las iglesias, usted no les puede corregir? O los pastores tienen miedo para corregir porque si no el hermano se va. El pastor no le puede decir nada porque simplemente se enojan y quieren dejar botado el cargo. Pensando que trabajan para mí y usted trabaja para Dios. ¿Sabe cuántas veces yo quisiera dejar botado el cargo? Siempre. Pero sigo aquí. Porque todavía está el temor de Dios en mi vida. ¿Sabe cuántas veces yo quisiera ser como cualquiera de ustedes? Muchas veces. Pero sigo aquí. Y así como usted sigue aquí, usted tiene que hacer bien las cosas, iglesia. Para que Dios nos prospere. Para que Dios pueda sanarnos. ¿Cuántos enfermos hay en la iglesia que aún no tienen la sanidad? ¿Cuántos necesitan de Dios una respuesta? ¿Cuántos a lo mejor tienen una petición por año y aún no ha sido respondida porque no estamos haciendo bien las cosas? Porque tenemos estos espíritus en nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga, amén. Dice, y perecieron en la contradicción de Coré. Tenía este hombre el poder de convencimiento, pero dice que llevaba la contradicción a todas las cosas. El obispo siempre anda metido en todo. El obispo siempre. Hoy el hombre duro, llevado a su manera. No sea contradictor. Escuche, aprenda y ayude. Si Dios me tiene aquí es por algo. Si Dios me tiene aquí como líder es porque Dios ha puesto sabiduría en mi vida. Sé que me falta mucho, pero sé que tengo mucha humildad dentro de todo. Y sé que Dios conoce mi corazón. Amén. Usted no contradiga lo que el líder diga. No contradiga y diga, no, hagámoslo de esta forma. Él no sabe hacerlo. Lo primero que yo le dije un día a mi Dios, dame sabiduría, así como un día le diste a Salomón. Enséñame día tras día a entender y comprender tu palabra. Porque soltar la palabra no es fácil.
Cuando habla de exhortación es enseñar, corregir, para que aprenda el pueblo, pero para que aprenda bien. Que el Señor nos bendiga. ¿Entendieron el mensaje? Vamos a desechar esos tres espíritus. Que salgan de nuestra iglesia, de nuestra mente y de nuestro corazón. Que no tengamos la intención nunca de matar a un hermano con una mala mirada, con una mala acción, con blasfemar. Amén. Porque acuérdese que el Hijo de Dios que aborrece a su hermano es considerado un homicida. Que el Señor nos bendiga. Hasta aquí voy a dejar el mensaje. Amén. Y le invito a glorificar al Señor. Glorifiquemos a Dios. Gloria a Dios.